Un saludo comerciantes, en este video vamos a hablar sobre 5 grandes aprendizajes que me dejó un año de trading. Quiero enseñarte cuáles fueron esos factores que tuve en cuenta para pasar de este performance a este de acá. Así que esto que te voy a mostrar no es una casualidad, sino una causalidad. Quiere decir que fueron una serie de decisiones deliberadas, intencionadas, para poder mejorar el performance del año inmediatamente anterior. En realidad fueron muchos aprendizajes, sin embargo en este video compilo las 5 más importantes cosas que hice para mejorar el performance y ojo con esto que el quinto es el más importante. Empecemos. Número 1, hacer un análisis de premercado y observar el contexto macro. Es muy importante que lo hagamos todos los días. Si no lo hacemos todos los días, realmente no sirve de nada. Pregunta del millón, ¿cómo se hace ese contexto macro? Pueden haber muchísimas formas. Aquí te quiero mostrar mi manera de hacerlo. Aquí tenemos una gráfica semanal del mini SP500, en donde tenemos el perfil de volumen aquí en la parte izquierda y aquí hago unas hipótesis. Escribo, generación de valor en la parte inferior si no avanza en sentido bajista es porque hay posicionamiento pasivo de compras y posterior movimiento alcista. Aquí vemos cómo yo planteo el escenario y anticipo las posibles reacciones que se pueden generar en torno a esta zona azul que le llamamos low volume area, en este caso es del perfil semanal. El precio podría reaccionar ahí. ¿Por qué hago una falsa ruptura? Porque es típico del precio cuando genera valor en esta parte inferior, pero no puede avanzar en ese sentido bajista. Lo que significa es que están absorbiendo las compras pasivas. Por tanto, lo que se viene luego es un movimiento alcista. ¿Qué sucedió luego? Efectivamente, el precio genera valor, pero no avanzó en sentido bajista, por tanto, luego el precio inició un camino alcista. ¿Qué ocurrió aquí en la zona de bajo volumen? Reacciones cuando no tiene suficiente volumen y delta. Entonces el precio lo que va a generar es un rechazo. Así que es importante hacer un planteamiento macro para nosotros saber cuál es la ubicación más grande de la entrada que tomamos, por ejemplo, en un minuto. Esto nos ayuda un montón porque aquí si quiero tomar una operación, tengo en cuenta que es una zona de reacción si el precio no tiene ciertas condiciones, en este caso volumen, delta a favor, así que mejor espero una oportunidad en donde salga con esas condiciones. Con eso me ahorro un par de stops. Les aseguro que esto me funcionó bastante bien y me ayuda muchísimo a evitarme estas operaciones que no eran tan buenas. Aspecto número 2 que me ayudó a mejorar mi performance. Analizar mensualmente tu performance y tomar decisiones. Aquí lo que debemos hacer es extraer datos para saber qué es lo que nos está funcionando más, qué es lo que nos está funcionando menos y así tomar decisiones e ir mejorando mes a mes. Aquí tenemos un ejemplo, como me gusta a mí, de forma práctica. Enero de 2022 empecé a evaluar qué relación tenía el VIX con mi performance. Me sentía más ansioso, más inseguro, tomaba más stop y efectivamente pues miramos la correlación cuando teníamos el VIX, el índice de volatilidad entre 22, 23, normal, y cuando empezó a incrementarse. Mi performance se vio afectado y tuve un drawdown allí. Luego de analizar estos datos, ¿qué decisión tomé? Operar con menos apalancamiento en estos días de alta volatilidad, ya que me perjudica directamente cuando se incrementa la volatilidad, reduce mi rendimiento. Así que no quiere decir que no vaya a tomar ninguna operación, sencillamente tener mayor precaución y tener un menor apalancamiento. Este es otro ejemplo donde vemos el performance dividido por intervalos de 30 minutos y aquí lo que observo es que en horario de invierno soy menos efectivo porque de 9 a 9 y 30 es donde tengo menos ganancias. Sin embargo, en horario de verano tenemos de 8 y 30 a 9 el mayor rendimiento. Quiere decir que en el horario de invierno se me dificulta más o sencillamente el mercado inicia un poco más volátil, más errático, más difícil. Así que estos son datos que me ayudan a mí a arriesgar menos cuando tengo mayor probabilidad de cometer errores o de perder dinero. Tercer aprendizaje que me dejó el 2022 y que me ayudó a mejorar mi performance, llevar un buen diario de trading. Esto lo dicen en todo lado, pero aquí les voy a mencionar qué aspectos yo tengo en cuenta para poder llevar un diario de trading completo. Este es un ejemplo de ustedes cómo podrían llevar su análisis de postmercado teniendo en cuenta cada uno de los aspectos de una estrategia de trading, de una operativa. Este ejemplo incluso lo compartí ya hace bastante tiempo en el canal gratuito de Telegram, que aquí les dejo el enlace de la descripción. Si ustedes no están allí, se están perdiendo información valiosísima porque allí diariamente comparto mi operativa. En mi opinión, un buen diario de trading debe llevar una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La parte cualitativa es la descripción que podemos hacer de los diferentes aspectos de una estrategia de trading y cuantitativamente son los valores numéricos que podemos rescatar de esa operativa. Así que aquí tenemos la combinación de las dos, tenemos el nombre de la entrada, el contexto, métricas, aquí los datos de volumen, de delta,
si estaba el delta acumulado a favor, si teníamos imbalances, el tiempo, la hora es muy importante porque no es lo mismo una entrada en la primera media hora o una hora de la apertura americana o pasado 3 horas o 4 horas. La ejecución, aquí tenemos ejecución pasiva, agresiva, ubicación del stop loss, target, beneficio riesgo y cómo se gestionó la entrada. Parece un poco engorroso, ¿verdad? Pero aquí les voy a dar unos tips para poder resumir y entender mejor la información. Se basa en la metodología que yo enseño en mis programas profesionales CME. C de contexto, que es la ubicación de la entrada, tipo de perfil de volumen, tipo de día, M de métricas, qué volumen, qué delta necesitamos para esa entrada específica, y la ejecución. La ejecución es cómo estamos poniendo la entrada, dónde estamos poniendo el stop y cómo estamos gestionando. El tip más importante de esto es cómo mediante este postmercado vamos a poder mejorar haciendo tantas cosas. Pues por eso vienen en el orden: contexto, métricas y ejecución. Si es un contexto no apto para participar, quiere decir que ya por muchas métricas que tenga y no se va a dar la ejecución. Así que debemos ir en ese orden. ¿Por qué es importante respetar esta jerarquía? Porque puedo tener una muy buena ejecución, pero si la entrada está en un contexto inadecuado, no nos va a funcionar. Por eso es que debemos ir mejorando en esta estructura. Una vez dominemos bien el contexto, debemos cumplir con las métricas. Si estamos fallando en las métricas, podemos utilizar diferentes estrategias. En mi caso, lo que me ayudó para cumplir las métricas es coger un papelito, escribir cuáles son las métricas del día o las de la sesión para yo ejecutar una entrada. Con eso solucioné no entrar en oportunidades que tengan volumen inferior o un delta inferior que realmente no va a llevar a un buen movimiento. Así que una vez tengamos dominado bien el contexto, no nos equivoquemos tanto en el contexto y estemos dominando las métricas, vamos a ver las partes de la ejecución. La ubicación del stop loss, no dejarlo muy grande, no dejarlo muy corto. Tal vez el problema inicial sea que dejemos el stop loss muy corto. Entonces vamos a trabajar una y otra vez y nos vamos a enfocar justamente en mejorar esa posición del stop loss, que estamos gestionando mal también, pero bueno, vamos a enfocarnos en un paso a la vez y vamos a mejorar la posición del stop loss. Cuando dominemos la ubicación del stop loss, vamos a mejorar la ubicación del target o la gestión, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a hacer paso a paso, porque si queremos mejorar todo de repente a la semana siguiente o al día siguiente, esto no va a ocurrir. Una vez nosotros entendamos los diferentes aspectos de una entrada, podemos pasarnos a un modelo más simple. En este caso, yo lo hago a mano en una tablet. Me gusta porque me genera bastante recordación dibujar una y otra vez tal vez el mismo error. En el caso del perfil de volumen, cuando no hay aceptación y demás, bueno, estos temas los enseño en el canal de Telegram constantemente, pero aquí la descripción, contexto, métricas, ejecución y gestión. Entonces, aquí plasmo básicamente de una forma más resumida porque tal vez no me estoy equivocando tanto ya en el nivel de entrada, el stop loss ya lo tengo interiorizado y lo domino mucho mejor y anoto una casilla de aprendizaje y cómo puedo mejorar mañana. Aspecto número 4, maximizar ganancias y reducir pérdidas. Creo que esto también es un cliché, pero aquí les voy a explicar algo que tal vez ustedes no han escuchado en muchos lados y no lo mencionan. Tal vez piensas que así se ven los porcentajes de acierto y de pérdida de un trader rentable. Esto es lo que se ha idealizado y lo que usualmente se piensa. Que los trades totales, para nosotros es rentables, un trader profesional, un trader que lleve mucho tiempo, gana el 80% de las veces y pierde el 20% de las veces. Esto está alejado de la realidad, esto realmente no ocurre. Aclaración, y es que estas son estadísticas de largo plazo, al menos de un año, porque en una semana lógicamente tenemos muy pocos datos, porque siempre me dicen, Cristian, yo tengo un 70-80% de efectividad y me muestran los datos de 2 semanas o un mes. Realmente no sirve, necesitamos muchos más datos para llegar a ciertas conclusiones. Así que, ¿cómo son los porcentajes reales de un trader en el largo plazo? Vamos a verlos. Estos son los resultados míos del 2022. De los trades totales, el 45% fueron trades negativos, 45% trades positivos y el 10% ni ganan ni pierden, que se llama break-even. Entonces, esto está más cerca de la realidad que lo otro, que está bastante idealizado, y a veces nos estrellamos durísimo porque queremos obtener eso y eso no existe, lo del 80 ganados y 20 perdidos. Yo sé que muchos tienen esta inquietud, entonces, ¿cómo puedo ser rentable con esos porcentajes de acierto tan bajos, entre comillas, porque realmente no son bajos, son reales? Así que, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se puede tener estos porcentajes bajos y ser rentable? Con este concepto que yo he venido hablando también en Telegram: trades de alta convicción y apalancamiento. Aquí algunos van a decir, luego el apalancamiento no es malo, etcétera. Voy a resumirles. El apalancamiento es una forma de poder incrementar el tamaño de una operación. Que tú excedas el límite de pérdida
que tienes destinado para tu cuenta, ya es tu problema y eso obviamente es ser irresponsable. Si tu pérdida diaria es de $200 y si quieres arriesgar en una operación 20, te estás apalancando poco. Si quieres operar en el contrato mini, por ejemplo, y arriesgar esos $200 en una operación, te estás apalancando un poco más en esa operación. Esa vendría siendo la definición de, en este caso, de este tema. Y los trades de alta convicción, pues ya les voy a explicar. Básicamente tenemos este ejemplo, el mini SP500, en donde tenemos una entrada aquí en corto. Aquí ustedes han visto esta gráfica, esta es la herramienta de OTM Trading. Aquí en la descripción les dejo el enlace de esta herramienta para que investiguen un poco más. Y aquí hay otra entrada en el crudo. En esas dos entradas hay aproximadamente unos $550. El caso es que tenemos otra entrada aquí y tuvimos una pérdida de 6,75 puntos en los micros con un solo contrato, aproximadamente $30. Pero ¿cómo es posible? No tiene sentido esto. Mediante los trades de alta convicción, déjame explicarte. De acuerdo al contexto, de acuerdo también a la forma del perfil de volumen, de acuerdo a la ubicación del stop loss, pues asimismo nos vamos a apalancar más o menos. El caso es que tenemos una clasificación de las entradas, que son super entradas y unas entradas que tienen probabilidad, pero no son tan buenas como las super entradas, que incluso aquí en uno de los videos, aquí en la descripción les dejo, explico precisamente cuáles son esas super entradas a las cuales pues le ha puesto más dinero. Aplicamos esta metodología que les acabo de mencionar, vamos a ver algo como esto, de forma responsable, de forma estructurada, sabiendo lo que hacemos. Eso no es que, uy, yo creo que esta corre bastante y le meto 5 contratos. No, debemos saber y tenemos que clasificar bien. Si no lo sabemos clasificar o no tenemos definido los trades de alta convicción, yo prefiero y les recomiendo que usen siempre el mismo apalancamiento. Así que aquí aplicamos el concepto de maximizar ganancias y reducir pérdidas. Usualmente dicen que para maximizar ganancias la única forma es solamente dejando correr las entradas. Pero ojo aquí, y algo que a mí me llamó la atención de este método es que cuando nosotros esperamos dejar correr mucho la entrada, estamos esperando algo que no conocemos, es algo que está en el futuro. Pero a priori nosotros podemos conocer si una entrada tiene mayor o menor probabilidad de acuerdo a las características que tenga el movimiento y esa entrada. Así que personalmente este método a mí me gusta bastante y me funcionó bastante bien. Eso sí, necesitamos adquirir práctica en identificar los tipos de entrada y ejecutarlo en tiempo real. Entonces, ¿dónde queda la relación riesgo-beneficio, profit factor y el porcentaje de acierto? Aquí vamos a ver los datos de ese año. Profit factor 2,07, que es el profit factor, la sumatoria de lo que se ganó, las entradas positivas, dividido en las entradas negativas. Ese es profit factor, idealmente por encima de 1,6. Porcentaje de acierto, 45%. Ratio riesgo-beneficio, 2,18. Pero ¿qué es lo que me ha ayudado a tener una buena relación riesgo-beneficio promedio, un buen profit factor? Lo que les mencioné anteriormente, los trades de alta convicción. Esta es la razón por la que ustedes me ven con stops de $40, $30 y de repente tal vez un target de $200, $300. Número 5. Mejorar el timing y la ubicación de la entrada. Esto es una bola de nieve ya que va a afectar a muchas otras métricas. Vamos a ver ejemplos como me gusta a mí en la práctica. Tenemos aquí lo que está en rojo vendría siendo el riesgo y aquí en verde el beneficio. En este caso vendría siendo aproximadamente una relación 1 a 1,5. Esta es una gráfica del 2021. Si nosotros mejoramos el timing de esta entrada, aquí lo que tendríamos ya es un beneficio en ese mismo nivel de salida, un 1 a 1 a 3. ¿Cómo lo logramos? ¿Lo logramos esperando que el precio corriera más? No, lo hicimos mejorando el nivel de entrada. Tenemos una gráfica del 2022. Tenemos aquí la zona de bajo volumen y aquí tenemos la entrada. Aquí tenemos ya fácilmente, casi que al pivote previo, un 1 a 2. Quiere decir que si el precio avanza un poco más, ya tendría un 1 a 3 fácilmente. ¿Cómo lo logramos? ¿Esperando que corriera muchísimo? No, teniendo una buena ubicación de la entrada. ¿Cómo se logra esto y poder tener un mejor timing? Número 1, teniendo una zona de negociación. Esta zona azul es una zona de negociación en donde espero que el precio llegue allí porque es la mejor zona para poder participar y tener una mejor relación riesgo-beneficio. Y la ejecución la mejoro con esto que está aquí, que es la gráfica del footprint. Esto me ayudó bastante a mejorar mi ejecución. Es decir, es el gatillo para yo participar. Ahora, ¿cómo puedo medir mi ubicación y el timing de entrada? Mediante este dato que se llama MAE o máxima excursión adversa. El promedio de la máxima excursión adversa básicamente nos indica cuánto se nos está devolviendo cada entrada en promedio. Esto saca un promedio lógicamente. En mi caso es un promedio de 2,5 puntos aproximadamente, teniendo en cuenta las diferentes volatilidades de todo el año, está bastante bien.
ya que la estadística de la máxima excursión favorable es de 175. Aquí podemos ver esa relación en donde se devuelve mucho menos de lo que corre a favor. Antes de pasar al resumen, consideren apoyar al canal. ¿Cómo lo pueden hacer? Suscribiéndose al canal, activando la campana, dándole like a este video y comentando qué tal les ha parecido este video. Ahora sí vamos con el resumen de aprendizajes del 2022. Número 1, hacer un análisis de premercado y observar el contexto macro. Esto me ayuda a mí un montón, todos los días, no es un día sí, el otro día no, una semana sí lo hago, la otra no, no, debemos ser consistentes con esto. Analizar mensualmente tu performance y tomar decisiones. Miren cómo me ayuda a mí a dejar de perder o reducir el drawdown que estaba teniendo causado por la volatilidad, por el incremento de la volatilidad. Tercero, llevar un buen diario de trading. Ya leí los parámetros. Lo importante es no perder la cabeza con tantos parámetros, sino empezar a mejorar uno por uno. Ya van a ver que luego van a ir tachando de la lista cada uno de los aspectos y vamos haciendo mejores en cada uno de ellos y vamos a tener un detallito por mejorar, pero un paso a la vez. Cuarto, maximizar ganancias y reducir las pérdidas, el concepto de trades de alta convicción para que nosotros arriesguemos menos en estas entradas que son un poco más difíciles, tal vez al inicio de la jornada, la primera media hora, y en las entradas que tenemos mayor probabilidad poner un poco más de dinero allí. Quinto, mejorar la ubicación y el timing de la entrada. ¿Cómo lo podemos mejorar? Definiendo una zona de negociación y aprendiendo más habilidades, leyendo el footprint, por ejemplo, y viendo qué nos va a ayudar a poder tener una mejor ejecución. Eso es todo por hoy. Espero que haya sido de agrado el video. Nos vemos en uno próximo. Chao, chao.